Saludos cordiales, mi nombre es Mari Karen Briones Quiroz y pertenezco a la Universidad Señor Recifán. En esta oportunidad voy a explicar sobre la episiotomía y la episiorrafia. La episiotomía se define como el agrandamiento quirúrgico de la parte posterior de la vagina, en el cual se va a realizar una incisión a nivel de las partes pudentas, parte del genital externo y del perineo. Se va a realizar durante la etapa de expulsión, que es la última parte de la segunda etapa del trabajo de parto, con el objetivo de facilitar el parto del feto. Dentro de este procedimiento se van a cortar ciertos músculos. En este caso tenemos que va a involucrarse al músculo bulbo cavernoso, también llamado bulbo esponjoso, y al músculo transverso superficial del perineo. El bulbo cavernoso, como podemos observar en la primera imagen, se va a originar a partir del tendón central, que se encuentra por delante del esfínter externo del ano, y va a rodear por detrás de los labios mayores. Mientras que el músculo transverso del perineo va a iniciarse o va a originarse a partir de las tuberosidades isquiáticas y va a ir de forma horizontal hacia el tendón central, ¿no? Y bueno, ahí tenemos en la segunda imagen ya durante el proceso de coronamiento del bebé. También tenemos que la episiotomía en los años 70 se realizaba de rutina, ¿no?, en toda madre cuando tenía su primer parto. Sin embargo, ahora se sabe que solo se debe realizar en sí con ciertas indicaciones. Dentro de estas indicaciones tenemos la distosia de hombro, el parto pélvico o podálico, en caso de feto macrosómico, en caso también de un parto vaginal quirúrgico en donde se necesite forceps, ventosas, espátulas, ¿no?, para finalizar el parto. También tenemos la posición occipito posterior persistente, que es la presentación anormal más frecuente, ¿no?, en caso de esta también, o en caso de un riesgo de pérdida de bienestar fetal cuando la frecuencia cardíaca fetal durante el parto es anormal, o también en caso de que se presuma de que va a haber alguna rotura perineal significativa, ¿no?, lesiones o desgarros de segundo, tercero, ¿no?, inclusive puede haber hasta cuarto grado, ¿no? Debido a que la paciente tiene una estrechez vaginal, tenemos varios tipos de episiotomía. Dentro de ellas, las más comunes es la episiotomía mediana o media y la episiotomía media lateral. Sin embargo, también existen otras menos comunes como la episiotomía tipo J, tipo T y la lateral. Como observamos en la imagen, tenemos la episiotomía tipo J, está representada con el número 3, ¿no? Esa incisión va a comenzar en la horquilla posterior y va a dirigirse caudalmente a nivel de la línea media, haciendo una angulación lateral, haciendo un ángulo en J. Después tenemos la episiotomía tipo T. Esta episiotomía está representada por números 1 y 2, ¿no? Va a ser básicamente a nivel de la horquilla, va a comenzar, se va a dirigir a nivel de la línea media y va a realizarse dos incisiones bilaterales transversales en el vértice inferior, formando una forma de T invertida. Esta, por ende, va a permitir una mayor apertura vaginal, a diferencia que la episiotomía mediana. Ahora, la episiotomía lateral tenemos que va a incluir a la angulación mediolateral, pero esta va a comenzar, a diferencia de la mediolateral, que es similar, va a comenzar a nivel de las 7 o 8 en punto y se va a dirigir lateralmente. En esta estaría representada por el número 5. Esta va a tener menos riesgo que una mediolateral. Posteriormente vamos a comentar sobre la episiotomía media y la mediolateral, ¿no?, que son las más comunes. Dentro de la episiotomía media tenemos que la incisión se va a realizar a nivel de las 6 horas, como se puede observar en la imagen, y la longitud va a ser entre 2 a 3 centímetros. Pero esto va a depender de la longitud del perineo y del grado de adelgazamiento del tejido. Tenemos que esta episiotomía, recordar que debe terminar la incisión antes del esfínter externo anal, mientras que la episiotomía mediolateral va a comenzar, como observa la imagen, la incisión a nivel de las 7 o 5 horas en punto y la longitud va a ser entre 3 a 4 centímetros, comenzando en la horquilla posterior y yendo lateralmente en un ángulo de 60 grados. Entonces aquí vamos a observar que la mediolateral va a permitir una menor reducción o va a lograr un menor riesgo de laceraciones perineales graves, ¿no?
segundo, tercer, inclusive cuarto grado. Mientras que la media sí va a causar o tiene mayor riesgo de causar ese tipo de lesiones, ¿no? En conjunto tenemos acá algunas características y ventajas y desventajas de cada una en este cuadro. Tenemos que la media por lo general va a tener una reparación quirúrgica más sencilla, mejor cicatrización, va a haber un mínimo dolor posoperatorio, dispareunia, menor también hemorragia, un mejor resultado anatómico, ¿no? A diferencia de la mediolateral, ¿no? La única diferencia va a ser el riesgo de desgarros, ¿no? En donde la media va a ser más frecuente, desgarros graves, y la mediolateral sí va a ser poco frecuente. Tenemos a las ventajas y desventajas de la episiotomía. Como ventajas tenemos que por lo general se prefiere una incisión quirúrgica más recta, que es más fácil de reparar, a una laceración, ¿no? Tenemos también que pacientes que se realizaron la episiotomía encontrado que tuvieron un menor riesgo de traumatismo perineal anterior. Mientras que las desventajas tenemos que sí va a aumentar la frecuencia tanto de laceraciones de alto grado, ¿no? Que pueden llegar a esfínter anal o a recto. Entonces tenemos que la episiotomía no va a proteger al perineo del todo, ¿no? Como otras desventajas tenemos que va a haber un mayor traumatismo perineal posterior, una reparación quirúrgica también y mayores complicaciones de cicatrización. También que va a favorecer a la incontinencia del esfínter anal, mayor riesgo de resultados anatómicos y satisfactorios con presencia de apéndices cutáneos. Puede haber también fístulas, estrechez del introito vaginal o asimetría. También existe el riesgo de mayores tasas de infección. También hay un alto riesgo de pérdida sanguínea. Y pacientes que se le realizaron la episiotomía en su primer parto tienen un mayor riesgo de sufrir una laceración de segundo grado o mayor grado durante su segundo parto. Y entre las complicaciones tenemos como complicaciones inmediatas las extensiones, ¿no? De tercer o cuarto grado, también puede haber hematomas y dolor perineal. Como complicaciones inmediatas, la infección, la presencia de dehiscencia, celulitis, absceso. Como complicaciones un poco más tardías tenemos las fístulas rectovaginales, puede haber fibrosis también, que esto puede condicionar a dispareunia. Y entre otras complicaciones puede haber alteración de la función sexual, incontinencia urinaria fecal, inclusive la presencia de fascitis necrotizante, ¿no? Entonces, de todas estas complicaciones, las principales o las más frecuentes son las extensiones de alto grado, ¿no? La extensión de tercer y cuarto grado, la presencia de dolor perineal postoperatorio, también la infección y la dispareunia, ¿no? Antes de realizar la episiotomía, tenemos la preparación de nuestro campo, ¿no? En este va a incluir nuestra lidocaína del 2%, jeringa de 5 mililitros, gasas, la sutura, que en este caso se va a utilizar catgut crómico 2.0 o también se puede utilizar 3.0, pinzas simples, tijera recta, porta agujas y los guantes. Posteriormente vamos a realizar una adecuada asepsia antisepsia de la zona con antiséptico no iodado. Con respecto a la analgesia, se puede utilizar anestesia neuroaxial, ya sea raquidia o epidural, que se utiliza previo al trabajo de parto, o también un bloqueo bilateral de los nervios pudentos, pero lo que más se utiliza es la anestesia local con lidocaína al 2%. Entonces, vamos a cargar nuestra lidocaína y vamos a proceder a inyectarlo. La lidocaína, lo que se va a inyectar son 10 mililitros y vamos a inyectarla en forma de abanico. Aspiramos y procedemos a inyectar por toda la zona sin sacar la aguja, ¿no? Por toda la zona que vamos a realizar la incisión. La incisión se va a realizar una vez el bebé está coronando, ¿no? Aquí simulo que es la cabeza del bebé. Para
El procedimiento: se va a insertar 2 dedos para proteger el cuero cabelludo del bebé. Se va a insertar los 2 dedos en la pared vaginal posterior. Y como vamos a realizar una episiotomía mediolateral, la incisión va a ser entre las 7 y 5 horas en una longitud entre 3 y 5 centímetros. Esta va a ser una sola incisión con la tijera a un ángulo de 60 grados. Una vez finalizado el parto, vamos a determinar la extensión de la lesión. Acá estamos observando cómo ya está la incisión. Simulamos la mucosa vaginal, parte del himen, la piel perineal y los músculos, tanto bulbo esponjoso como el músculo transverso del perineo, ¿no? Inmediatamente realizar la incisión vamos a observar una gran cantidad de sangre, ¿no?, a nivel de la mucosa vaginal. Por ello vamos a hacer hemostasia colocando gasas. Mientras tanto, vamos ya a seguir con la episiorrafia, que es la reparación de la episiotomía. Comenzando con la sutura. Ingresando en la sutura, el catmo crómico, en el vértice de la herida, y se comienza a suturar con punto continuo, cerrando la mucosa vaginal. Una vez que ya comenzamos en el vértice a colocar el punto, con los siguientes puntos. Es un punto continuo de la mucosa vaginal. Hasta llegar al himen. Ya tenemos suturado parte de la mucosa vaginal y ya aproximamos los márgenes del himen, ¿no?, con sutura continua. Ahora lo que va a seguir es unir los músculos perineales y la fascia. La grasa de la fosa isquiorrectal se va a incorporar en esta misma sutura, ¿no? Vamos a la parte interna, ¿no?, y posteriormente se va a suturar la piel, ¿no?, con puntos subcutáneos. Para ello se va a ingresar hacia abajo. Hemos pasado por acá la sutura y vamos a continuar suturando los músculos. Ahí se puede observar, se van aproximando. Y una vez ya suturado la mucosa y los músculos con punto subcutáneo, se procede a suturar la piel. Como podemos observar, ya tenemos la sutura. Posterior a la sutura del himen, se ingresa a suturar el músculo y posteriormente, en posición proximal al himen, se sutura la piel perineal, y aquí es donde va a finalizar y se va a realizar el nudo. Se procede a hacer el nudo. Y cortamos. Así es como finalmente ya tenemos reparada nuestra episiotomía.